En la casa del Señor ahí llegan tres grupos de personas. Llega el grupo que va a pedir al Señor, llega el grupo que va a dar al Señor, y llega el grupo que hace los dos, a dar y a recibir. En cualquiera de los tres grupos, amado hermano, que tú te encuentres, está bien, viniste al lugar correcto, llegamos al lugar correcto, ¿verdad? Quisiera presentar a los chicos. Ellos vienen de Los Ángeles. Víctor, Emanuel, perdón, soy un poquito Víctor y Emanuel, ellos nos están acompañando en esta hora, vienen de Los Ángeles. Su papá se llama Víctor y también está ministrando allá, tienen una iglesia y está bajo la cobertura de nuestro apóstol también, así es de que le damos un aplauso al Señor por la vida de sus ministros. Gracias, chicos, gracias. Quisiera que me acompañara a orarle al Señor para que el Señor use mi boca, que pueda ser yo esa trompeta, que pueda ser yo ese vaso usado por el Señor en esta hora para la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos todo lo que hasta este día has hecho en nuestras vidas. Agradecemos, Señor, lo que aún no ha sucedido en nuestras vidas, pero que va a suceder. Señor, incluso te damos gracias, Padre, por todas aquellas cosas que en un tiempo, Señor, se veían negativas para nuestra vida, Padre, pero que era parte del aprendizaje, Señor, para crecer. Agradecemos, Señor, que hayas permitido incluso que pasaron esas pruebas a nuestras vidas. Hoy estamos aquí, Señor, porque primeramente, Señor, tocaste la puerta de nuestro corazón, Señor, y entraste, Padre, y tú estás haciendo un cambio. Y ahora estamos aquí, Señor, para que tú sigas cambiando nuestras vidas. Te suplico que uses mis labios, Señor, te ruego, Padre, así como tuviste, Señor, el agrado de hablarle, Señor, a la vida de este varón hoy, Señor, así te suplico una vez más, Señor, que por favor quites, Señor, cualquier cosa que sea de tropiezo, Señor, de mi alma, que yo le diga a tu pueblo, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, el que ponga las palabras correctas, Padre, para que no sirva como piedra de tropiezo en tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor por su palabra. ¿Y sale ahí el tema? Sí, amén, recuperando nuestra identidad. Aleluya, gloria a Dios. Así que está intentando la conexión para darle. ¿No es tan grande? No, ¿Qué? Aleluya. Bueno, lo vamos a dejar así en lo que se conecta y le doy play para que salga en grande. Bueno, esto era lo que el Señor ponía en mí para poder trasladar. ¿Ok? Se ha decretado este año en nuestra misión que estamos en el año de la recuperación. Amén. No se ha terminado el año, todavía falta, ya casi, ya vamos dentro, pero todavía falta un poquito. Y yo estaba pasando yo una encuesta y decía yo que he recuperado, ¿verdad? No sé si tú te has hecho esa pregunta y has dicho tú, este es el año de la recuperación, que es lo que hemos recuperado, que es lo que hemos alcanzado, aquellas cosas que ya hasta se nos había olvidado, que tal vez las perdimos, no por mala administración. Estoy hablando, cuando hablo de administración, hablo en todo sentido, espíritu, alma y cuerpo, pero que tal vez lo hemos perdido no por mala administración, sino que porque el enemigo se ensanchó con nosotros y nos arrebató algo que nos pertenecía. Pero el Señor dice que nos lo va a devolver, y 7 veces más. Yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús. ¿Ok? Entonces, dice la palabra que el Señor puso en mi corazón es recuperando nuestra identidad. Entonces, vamos a ver hasta dónde me permite el Señor llegar con este tema. Está un poquito
largo, pero se va a dar la porción que el Señor quiere dar aquí a esta Amén. casa. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Gloria a Dios. Nueva criatura es. ¿Cuántos son nueva criatura? ¿Cuántos son Amén. creación Gloria a nueva del Dios. Señor? Amén. Las cosas viejas pasaron. Aleluya. He aquí son hechas nuevas. Somos Amén. nueva Gloria a criatura. Dios. Entramos, el Señor entró en nosotros y nos hizo una nueva criatura. Hasta donde hemos nosotros creído y vivido esa palabra. E identidad. Esto es del diccionario, no es del diccionario bíblico. Esto es solo una explicación que usted ya se la sabe, solo le voy a recordar. Dice que la identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo. Nosotros tenemos nuestras características, ¿verdad? Que a veces heredamos a nuestros hijos, caracteres, ¿verdad? Pero también dice aquí, habla de un grupo, dice de una persona o un grupo, ¿verdad? Entonces también hay identidad en un grupo. Nosotros aquí nos identificamos como un grupo, ¿verdad? Diferente tal vez a un grupo que está allá enfrente, tal vez en una cantina, tal vez, ¿verdad? Pues somos un grupo diferente, ¿verdad? De la iglesia de donde yo vengo, enfrente de nosotros había un bar de licor, ¿verdad? Y habían veces que en medio de la alabanza yo me sentía un poco incómodo, ¿verdad? Me empezó a pasar como unas 2 o 3 veces. Y entonces en ese tiempo empezamos un tiempo de intercesión. Íbamos a las 5 de la mañana a nuestra iglesia. Y un día de esos, al principio, el Señor me puso que en la intercesión oráramos por ese lugar que estaba ahí enfrente, ¿verdad? Que muchas veces servía de estorbo espiritual, pero también físico. Llegaban motos y carros y se hacía a veces un pequeñito relajo ahí. No se salía tanto de orden, pero sí era un poquito molesto. Entonces empezamos a orar y como al año y medio se terminó. Ahorita que vino la pandemia, ese lugar se acabó. Gloria a Dios. Aleluya. No solo eso, otra iglesia que está ahí enfrente, me parece que compró ese lugar. Gloria a Dios. No sé exactamente la denominación, no sé a qué Dios ellos buscan, ¿verdad? Pero lo importante es que eso se quitó, ¿verdad? Amén. ¿Por qué doy este testimonio? Por lo que estoy hablando de un grupo, de una identidad, nos identificamos, ¿verdad? Y dice, la identidad se puede entender también como la concepción que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo en relación a otros. También hace referencia a la información o los datos que identifican y distinguen oficialmente a una persona. Bueno, esto ya lo sabemos nosotros, lo que significa la identidad, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se me fue la pantalla, ahorita lo voy a poner de regreso. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque no se quiere conectar. ¿Sí se alcanza a ver ahí bien? ¿Vamos a ver? Sí, hermanos. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, el Señor me ponía estas 5 cosas que tienen que ver con la identidad, y es la identidad en el hablar, en el vestir, en la forma de tratar a los demás, en la ciudadanía en cuanto a dónde pertenecemos, de dónde somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Amén. Y también en la adoración, hay una identidad en la adoración, ¿verdad? Quisiera hablar de las 5 cosas, quisiera hablar que recuperáramos todo lo que hay que recuperar aquí, pero tal vez no se va a poder, pero la parte que se pueda, pues le pido en el nombre de Jesús que lo tome, que lo abrace, que lo arrope y que salgamos de aquí bendecidos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces,
Dice Mateo 26:73, un poco después acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Nuestra forma de hablar, vamos allá por la calle o algo y empezamos a hablar y automáticamente muchas personas nos identifican, o nosotros identificamos a esa persona más o menos de dónde viene, quién es, por la forma de hablar, ¿verdad? Entonces, de lo que yo quiero hablar prácticamente en este día es de recuperar esto, de recuperar, pero no van a ver ustedes ahorita en la transición del tema, que no me estoy refiriendo específicamente a lo que nosotros hablamos. Ahorita les digo por qué. Fíjense que cuando hace un corto tiempo atrás, cuando me dijeron que viniera a este lugar, verdad que yo no había venido, yo me puse a buscar pues ahí en el internet, verdad, a investigar sobre este lugar, y había algunas cosas, vi que era muy fructífero en cuanto a la siembra y en cuanto al petróleo, verdad. Dije yo, verdad, eso lo vi en Google, pero luego me fui a YouTube y puse este lugar, y entonces me sale ahí en YouTube las 10 razones por las cuales no te debes mover a Baker. Me sale eso, y entonces yo reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Yo pasé eso rapidito, lo hice a un lado y seguí buscando lo que Dios tenía para mí en este lugar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque de eso se va a tratar el tema. Muchas veces estamos escuchando, por eso le decía que no me voy a referir al habla lo que nosotros decimos específicamente, aunque sí tiene que ver, pero de lo que nosotros oímos. De lo que nosotros oímos. ¿Por qué? Porque va a haber una extracción de esta tierra, va a haber una salida de esta tierra, como fue el pueblo de Israel en Egipto. Eso fue una sombra de lo que va a pasar en un futuro, que va a haber una extracción, ¿verdad? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos serán levantados. Entonces va a haber una extracción. Entonces, en esa extracción que va a haber, nosotros ahorita estamos en medio de una lengua extraña. ¿Por qué estamos en medio de una lengua extraña? Como el pueblo de Israel allá en Egipto es figura para la iglesia, para los hijos de Dios, para los que buscan al Señor, perseveran y creen que un día el Señor va a venir y va a levantar a su pueblo. Amén. Entonces esa es la figura, ¿verdad? Ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, pero estamos habitando ahorita en medio de una lengua extraña. Estamos habitando en medio de diferentes lenguas que te dicen, que te pueden decir o que nos pueden decir diferentes cosas y que nos pueden llevar a un lado equivocado, ¿verdad? Fíjense que si ustedes se recuerdan en Génesis, al principio, ¿verdad? Adán y Eva en el huerto estaban rodeados, ellos estaban ahí, ellos estaban cubiertos, estaban cercados, ahí era su lugar de ellos, ¿verdad? Pero el hombre, Adán ahí, el hombre que fue primero, ahí escuchaba 3 voces. Escuchaba la voz de Dios, ¿verdad? La voz de Dios que le hablaba y que lo ministraba y que lo exhortaba y que le decía qué era lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y también aquí mismo en la iglesia nosotros podemos ver como ese huerto, ¿verdad? Que estamos escuchando la voz de Dios. Pero también ahí en ese huerto estaba la esposa, entonces él escuchaba la voz de la esposa, también la voz de Eva, ¿verdad? Pero también estaba la voz de la serpiente. Entonces ahí habían 3 voces. Entonces yo podría decir ahí que las voces que habían ahí era la voz del espíritu, del alma y del cuerpo, ¿verdad? La voz de Dios era la voz del espíritu, la voz de la mujer era la voz del alma, y la voz de la serpiente era la voz del cuerpo. Porque la serpiente, con lo que trasladó, lo que pasó ahí fue que se puso un cuerpo ahora que iba a morir, que tenía un tiempo ya determinado en donde iba a morir.
¿verdad? Pues por eso digo yo que esa es la voz de la serpiente, era la voz que le hablaba al cuerpo para que cayera, ¿verdad? ¿Está conmigo? Amén. Va, entonces vamos a continuar ahí. Entonces ya quedamos que ahorita nosotros estamos aquí y que un día vamos a ser sacados, pero estamos en medio de una lengua. Estamos en medio de diferentes lenguas. Entonces vamos a ver algunas de esas lenguas. Quiero regresar aquí un poquito. Por ejemplo, aquí dice, Salmos 114:1 dice: cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de entre un pueblo de lengua extraña. Y aquí puse otras versiones yo. Me gustó la última, la que dice: tiembla la tierra ante Dios. ¿Cuándo? Va a temblar la tierra, van a pasar muchas cosas, pero cuando sea la extracción, dice aquí, tiembla la tierra. Cuando Israel salió de Egipto y Jacob dejó ese país de habla extraña. Ese tendal dice que lengua en Jacob del pueblo de un lenguaje bárbaro. Cuando vamos allá afuera hay un lenguaje bárbaro, el que tenemos que a veces por ahí pasar y ver cómo nosotros no ponemos oído a ese lenguaje bárbaro. Dice amén. No sé si a usted le ha tocado, no sé si usted ha estado tal vez en algún trabajo en donde ha tenido que luchar mucho con eso. No sé si ha tenido que estar en algún lugar en donde usted no quiere oír lo que gritan, lo que están diciendo ahí. Estuve yo en esa situación hace un tiempo, en un trabajo en donde yo ya no podía con eso, ya no podía con lo que escuchaba, con lo que veía, ya no podía. Y yo le pedí al Señor que me sacara de ahí, que no quería yo eso. Y sí, me cayó una tabla en el pie y me reventó el dedo gordo del pie, y esa fue mi extracción. Sí, esa fue mi extracción. Tuve que ir al hospital, tuve que hacer un tiempo de reposo por eso. Y en ese tiempo de reposo estuve haciendo algunas cosas y me topé con una persona que le trabajé hacía mucho tiempo, y esta persona me invitó a ir a su nuevo trabajo que tenía y me dijo: te doy trabajo de encargado y esto y el otro. Y yo orándole al Señor Señor, yo te pedí que me sacaras, es esta, aquí es. Y sí, ahí fue, ahí me sacó. Y entonces, perdón si me extiendo, hermanos, con testimonio, pero el Señor me pone que les hable de esto. Entonces el Señor me extrajo y me puso ahí. Entonces me dice la persona para la cual ahora trabajaba: lo primero que quiero que hagas es que saques a todos los que trabajan aquí. Quiero que traigas una nueva cultura y que implementes tu sistema y todo. Y yo en ese tiempo que todavía era como torito, todavía no era güey. Pues sí, le dije yo amén. Y él era cristiano, era cristino él. Y entonces: quiero que saques a todos. Y yo: ok, amén. Para luego es tarde, dije yo, a ver cuándo corremos al primero, ¿verdad? Así pensé yo. Y entonces llegué, y lo que empecé a hacer, lo que el Señor me puso que hiciera, fue a observarlos. Porque si les iba a decir a ellos: se van, yo tenía que saber por qué es que me están diciendo. Entonces los empecé a observar y a ver a todos, a cada uno de ellos, cómo era que trabajaban. Uno trabajaba hasta sentado con sus audífonos y con una gran paciencia. Otros llegaban tarde, otros ponían el radio a todo volumen y estaban a cada rato de ir a cambiar la estación, y un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de cosas que tenían, que ya se había hecho un círculo vicioso ahí adentro. Entonces yo estaba observando, hasta que ya un día que yo había pensado: bueno, vamos a empezar ya a hacer lo que me dijeron. El Señor me para en medio del lugar y me pone a ver a cada uno de ellos y me dice: cada una de las actitudes que ellos tienen, tú las has tenido. Algunas o muchas ya te he sanado, ya pasaste, y algunas todavía te faltan, pero yo de ti tuve misericordia. Y entonces cuando me dijo eso, hermano, casi me desmayo.
Y agarro y se me empezaron a salir las lágrimas, me doy la vuelta y me voy a meter al baño. Y empecé a pedirle perdón al Señor. Yo le testifico eso porque ahí para mí fue como que el bautismo de la restauración. Yo entendí la restauración como el Señor me la mostró así. Entonces vine yo y dije, no, yo no puedo correr a ninguno de estos, porque si el Señor tuvo misericordia de mí, entonces yo quién soy para no tener misericordia de ellos. Y entonces empecé a restaurar a cada uno de ellos con un espíritu de mansedumbre. Empecé a explicarles cómo se deben hacer las cosas, los arropé con el amor del Señor, quitamos el radio y la música esa fea que tenían, a veces hasta satánica, y puse coritos, puse música de Dios. El ambiente empezó a cambiar, cada uno de esos muchachos me empezaron a agarrar confianza, empezaron a ver por qué yo les daba el trato y lo entendieron, para no ponerme yo ni una medalla, porque toda la gloria es para el Señor. Gloria a Dios. No corría ninguno de ellos. Gloria a Dios. Algunos de ellos fue el encargado que tenía, pero yo quise que todos tuvieran una oportunidad. Entonces, la gloria sea para el Señor. Le cuento este testimonio por la extracción que el Señor me hizo a causa de lo que yo en ese lugar estaba pasando, ¿verdad? No sé si usted ha pasado por eso y ha tenido lo mismo. Yo creo que sí. Yo creo que el Señor lo ha traído a usted de lugares que no convienen, ¿verdad? Entonces, mire, la lengua caldea, dice Daniel 1:3. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. Familia real y nobles, o sea que trajera un grupo de los que tienen linaje y otro grupo de los que están aquí, ¿verdad? De los nobles. Dice, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Quiero aprovechar a hacer un paréntesis para bendecir a los jóvenes que están aquí y a los que nos van a escuchar o nos están escuchando a través de las redes. Hay algo, todos los jóvenes que están en la casa del Señor tienen un don precioso de Dios, tienen un poder que Dios les ha dado, que el enemigo, el mundo, sabe eso, y los quiere traer para torcer esa inteligencia, esa fuerza, esa sabiduría que Dios les ha dado a ustedes. Eso es lo que quiere hacer, ¿verdad? Pero lo reprendemos en el nombre de Jesús. Entonces, mire, dice aquí que les enseñaran la lengua de los caldeos. ¿Cuál era la lengua de los caldeos? Los que se saben esta historia, ¿qué fue lo que pasó aquí con los muchachos? ¿Qué fue lo que les hicieron a estos muchachos cuando los llamaron? ¿Que alguien me puede ayudar? ¿Qué fue algo que les hicieron a estos muchachos? Les cambiaron la identidad. Eso, ahí está. Estamos hablando de la identidad, ¿verdad? A ellos les cambiaron el nombre. Ellos traían un nombre de bendición y pues no tengo el tiempo para explicarles todo eso, pero les pusieron un nombre que no iba con la identidad de ellos, que no iba con lo que ellos aprendieron, que no iba con lo que ellos venían, no iba, les cambiaron el nombre. Entonces, ¿de dónde las lenguas extrañas, de dónde nos quiere extraer el Señor? De esas lenguas. El mundo a veces nos quiere cambiar el nombre. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hombres y mujeres de fe, que creemos, que tenemos propósito, que tenemos metas, que tenemos planes y los ponemos bajo la dirección del Señor y empezamos a hablar. Pero a veces el mundo te quiere cambiar, te quiere decir, no, eso no se hace con fe. El mundo quiere que lo hagamos nosotros por la fuerza física o la fuerza del alma, por la mente, por cualquier otra cosa, pero no por la bendición de Dios. Eso es lo que el mundo quiere. El mundo quiere cambiarnos esa identidad. Hace algún tiempo yo tenía la idea de poner un negocio
¿verdad? Dije, esto funciona. Y se lo conté de primero se lo conté a la persona equivocada, totalmente. Le digo yo a la persona, mire, fíjese que se me prendió el foco y este negocio que está aquí, como yo trabajo en esta rama, yo creo que esto funcionaría. No, eso no te va a funcionar. Eso no te funciona. De eso ya hay un montón aquí. Y hay mucho de eso. Entonces eso no te va a funcionar. Y yo caí en esa trampa. Y yo dije, tienes razón. Y ahí lo olvidé. Lo dejé pasar. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque estamos en medio de eso. Nosotros estamos viviendo en medio de eso. Venimos aquí a la casa del Señor y el Señor nos da palabra, el Señor nos exhorta, nos dice qué es lo que estamos, qué es lo que no está de acuerdo a los planes de Él, y nos dice, de esta manera es como tú te debes de conducir. Entonces salimos de aquí llenos de la presencia del Señor, con palabra del Señor. El Señor me dijo que yo iba a ser bendecido, el Señor me dijo que yo iba a prosperar, el Señor me dijo que yo iba a recuperar, que habían cosas que yo había perdido y que las iba a recuperar. Entonces salimos de aquí y nos vamos llenos de esa fuerza de Dios, de esa palabra de Dios. Nos vamos y decimos, Señor, estoy listo. Estoy listo para ir allá afuera y pelear por lo que tú dijiste que era mío. Pero entonces esta lengua, vamos en medio de estas voces, vamos en medio de estas lenguas que nos van a querer contradecir lo que Dios dice para nosotros. Entonces, esta es la identidad de nosotros. Estamos recuperando la identidad, pero todo tiene que ver con el oído, con lo que vamos a escuchar, ¿verdad? Voy a continuar. También estamos en medio de una lengua como esta, la lengua licaónica. Dice Hechos 14:11, entonces la multitud, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica, dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Imagínense, porque era el que llevaba la palabra. Estos dos apóstoles, estos dos siervos del Señor, se apartaron para la oración, se apartaron para el ayuno, se apartaron para llevar un mensaje, se apartaron para ir a hablar a este lugar de Dios y llevar el mensaje de salvación y decirle a las personas que estaban ahí, que a liberarlos, a hacerlos libres y a decirles que hay un futuro mejor, eterno. Algunos aceptaron la palabra y otros no, pero los que aceptaron la palabra en ese lugar los querían idolatrar. Les dijeron que uno era el dios Júpiter y el otro era el dios Mercurio. Lengua licaónica. Recuerden que todo es una figura, ¿verdad? Entonces estamos en medio de esa lengua. Estamos en medio de la lengua de que, por ejemplo, el Señor aquí te dice que te va a bendecir, que vas a ser próspero y vas a ver, y así es. Así es, te bendice y eres próspero. Siempre que yo hable de prosperidad, en mi perspectiva, siempre lo digo en las tres áreas: espiritual, mente y cuerpo, ¿verdad? Primeramente por el espíritu. Entonces nos lleva y nos hace prósperos. Y entonces viene esa lengua licaónica, que lo que trae esa lengua es adulación. Entonces te viene a decir, oh, es cristiano, le va bien, usted está prosperando porque... Y empiezan a echarte incienso. Esa lengua licaónica empieza a hacer eso, y eso lleva a perder a muchos hijos de Dios. Porque entra un ego creyendo que las cosas las estamos haciendo nosotros y no es Dios el que lo está haciendo. ¿Por qué? Por esa lengua que hemos escuchado. Entonces, de todo lo que tú tengas, sea poco, sea mucho, de todo lo que tú vayas a tener, la gloria es para el Señor, y que nadie venga a meterte esa lengua licaónica, porque esa es una doctrina. Esa es la doctrina de la prosperidad. Esa es la doctrina de pasos para ser millonario. Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muchos caen. Nosotros no vamos para ahí. Dice que buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vienen atrás. Las cosas de nosotros, que somos hijos de Dios, no están aquí enfrente y nosotros queriendo alcanzar.
ellas vienen atrás de nosotros. Amén, gloria a Dios. La prosperidad de nosotros como hijos de Dios nos sigue a nosotros. Sí, amén. Y no nosotros vamos a correr para allá y alcanzarlas, a arrebatarnos, a querer irnos tropezando con tal de... no. Sí, amén. Sí, amén. Nosotros creemos en un Dios Amén. Amén. que nos añade, Sí, amén. que nos añade, que nos añade Amén. en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Nos va añadiendo. Sí, amén. Entonces, vamos a salir de esta lengua. Pero mientras que salimos de esta lengua por completo, el Señor nos está hablando, nos está dando la instrucción. Cuidado con esa lengua, Sí, amén. cuidado con esa habla que te viene a idolatrar, que te viene a decir, usted sí se las sabe todas, usted sí puede, no sé cuántos han pasado por ahí, hermanos, pero a mí me ha tocado aprender esa lección muy caro, pero la aprendí la vez pasada. Les estaba diciendo, es cuando uno cree que ya me las sé todas, Amén. ya me sé los pasos Sí. para esto. Entonces viene el Señor y te dice, no, aún con toda tu experiencia, aún con toda tu confianza, aún con todo lo que has acumulado, mire, hermano, mire, en este tiempo, ¿cuántas personas no tenían la confianza puesto en lo que ya estaba hecho, Sí. en lo que ya tenía años de fluir, de prosperar? Vino la pandemia y el Señor le dijo a muchos, no es como tus métodos, no es por el tiempo que tienes, no es por lo que sabes, no es por eso, es por mi voluntad. Amén. Gloria a Si Dios. yo digo que ya no es, ya no es. Así es. Amén. Entonces es tremendo, es tremendo que pasamos un tiempo ahorita en donde muchos fueron perjudicados, pero sé que también muchos otros fueron bendecidos. Amén. Amén. ¿Verdad? Sí, Sí, amén. amén. Entonces estamos en medio de esa lengua, amados hermanos. Sí es. Yo le pido al Señor que me ayude, que me siga ayudando, para que siempre que venga esa lengua haya un escudo. Amén. Y poder decir un momentito, como ellos lo dijeron, ¿verdad? Los pararon y le dijeron, momento, señores, nosotros somos hombres igual que ustedes, nosotros no somos dioses, nosotros solo venimos a este lugar y les dimos el mensaje de salvación y su vida ha prosperado, pero nosotros fuimos vasos, pero quien lo hizo fue Él, ¿verdad? Entonces, siempre toda la gloria para el Señor. Amén. Estamos también en medio de una lengua siria. Segunda de Reyes, capítulo 18, 26 y 27 dice, dijo entonces Eliakim, hijo de Hilcías, con muchos nombres aquí que creo que son raros en esta versión, ¿verdad? Y tal vez en todas, con Sebna y Joab, a Ramsés, te ruégote, hables con tus siervos en siriaco, te ruego que hables en el idioma arameo, está diciendo aquí, que nosotros lo entendamos y no nos hables en judaico, que es hebreo, a comprensión de la gente que está sobre el muro. Mas Rabsacés le respondió, por ventura me ha enviado mi señor a tu señor y a ti para decir estas palabras. ¿No me ha enviado también a los hombres que están sentados sobre el muro, expuestos como están a comer sus mismos estiércol y a beber sus orines con vosotros? Mire qué pesada esto que está diciendo aquí, pero le voy a explicar qué es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es que esto fue en el tiempo de la conquista de los reyes, ¿verdad? En donde gobernaban los reyes, y entonces venía el rey y a la forma del rey hacia el pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, le tocaba el reinado a un hijo y el hijo era un poquito diferente al papá, ¿verdad? Entonces él venía y como ya era rey, porque su papá se había ido,
Entonces él venía y gobernaba el pueblo al estilo de él, ¿verdad? A como él quería. Entonces ellos venían y iban a tomar esta ciudad. Este rey iba a tomar esta ciudad, pero vino y mandó a dos de sus manos derechas, ¿verdad? Mandó a hablarles y mandó a advertirles. Entonces dice aquí, a los cuales iban a ser conquistados, le dice: no nos hables en hebreo. ¿Por qué? Porque había una pared así, y del otro lado estaba toda la demás gente de ellos. Ellos salieron de esa pared para ir a hablar con los enviados, ¿verdad? Entonces le dijeron estas palabras pesadas, le dijeron todo eso para intimidarlos. Pero les dijeron: no nos hables en el idioma hebreo, háblanos en el idioma de Asiria, el siriaco, dice aquí, el arameo, háblanos ahí, porque ese idioma no lo hablan los que están del otro lado de la pared. Entonces así ellos no escuchan. Entonces ellos estaban acostumbrados, o ellos recibieron esta lengua, este idioma, el cual lo que ministraba era miedo, era temor. Entonces ellos no querían que eso fuera ministrado hacia todo el demás pueblo. ¿Qué pasa? Vamos aquí con esto. ¿Qué es lo que pasa? Trayéndolo ahorita a nosotros, ¿verdad? Una vez más, entramos a la casa del Señor. El Señor nos ha llamado para ser vencedores. Amén. Dice la palabra: más que vencedores. Amén. Para ir de victoria en victoria, de fe en fe, de poder en poder, hasta ver al Señor, Amén. ¿verdad? Entonces entramos nosotros y sabemos que el Señor nos ha dado a nosotros la victoria. El Señor nos ha dado la fuerza, la capacidad para ir allá afuera y enfrentarnos pero a veces hay estas lenguas allá afuera también que te quieren meter temor, que quieren decir que quieren decirte que vas a fracasar. ¿Cuántas personas a causa de un mal consejo? ¿Cuántas personas a causa de un mal consejo no han fracasado en sus matrimonios? Sí. Porque les han metido miedo, porque les han aconsejado mal, les han dicho, otra vez traigo otra vez al principio lo que le estaba diciendo: si yo abro ese video en YouTube y me pongo a escuchar cada una de esas cosas, hermano, yo no sé, tal vez todas esas lenguas me hubieran salido ahí, y tal vez me hubieran infundido temor, y tal vez yo hubiera dicho: no, o tal vez de todas maneras hubiera venido, pero tal vez estuviera aquí pensando que saber ni qué va a pasar por todo lo que decía ahí. ¿Cuántas veces no has querido moverte de casa, del lugar, ¿verdad? Y le cuentas a alguien, pides un consejo de a dónde te quieres ir, y vienen y lo primero que te empiezan a decir es los gigantes. Lo primero que te empiezan a decir: no, esa área de ahí no te conviene, esa área de ahí es demasiado cara, ahí tú no vas a poder, ahí de una vez, ahí en eso, ahí hay mucha gente que de una vez se la trae a que no puede, ¿verdad? Le infunden temor. No, hay esa área donde tú quieres comprar casa, donde tú quieres ir, mucho vandalismo, ahí esto, ahí lo, y mira, hermano, un montón de cosas. Pero yo sé de testimonios, yo conozco personas, hermanos cercanos, que viven en lugares en donde cuando ellos querían comprar su casa, por lo que ellos podían acceder, era en un área de esas, ¿verdad? Pero ellos decían: pero quiero tener mi casa, quiero que sea propia. Y vienen en contra de que les han dicho: no, hay esto, ahí roban, ahí matan, ahí cuidan con tortilla tiesa, decimos allá por nosotros, ahí los perros, un montón de cosas que les dijeron. Pero ellos le creyeron al Señor y se pusieron firmes y dijeron: no importa, nosotros vamos con el Todopoderoso. Nuestra casa la cubre el Todopoderoso. Entonces se fueron y ahí están, hermano, ni un solo problema, nada. Gloria a Dios. Amén. Me imagino que ahora ya están a punto de refinanciar o vender su casa, moverse para otro lugar.
Entonces, yo estoy poniendo este ejemplo a nuestra vida cotidiana, a lo que nosotros hacemos. Pero, ¿cuántas veces ha llegado esta lengua a infundirnos temor, a meternos miedo en cuanto al avance como hijos del Señor? En cuanto a que tenemos un llamado, y cuando digo un llamado es a servirle al Señor en el área que el Señor nos diga. Y ahí vamos a ser prosperados en muchas áreas de nuestra vida, pero lo que el Señor quiere es que vengamos al llamado, y el Señor dice, ok, aquí está tu despacho de lo que vas a hacer, y junto con eso, ahí está la provisión para lo que vas a hacer. Yo lo he visto y lo he vivido. Aquí está tu despacho, vas a hacer esto, dijiste quiero Señor, heme aquí. Entonces el Señor, ok, esto es lo que vas a hacer, el Señor te envía, y junto con eso, ahí va toda la provisión de lo que necesites. Provisión en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. El Señor te la da. Amén. ¿Verdad? Pero necesitamos cerrar nuestro oído a estas lenguas asirias. Esta lengua asiria que lo que infunde es temor. Hoy en el nombre de Jesús se va. Amén. Hoy en el nombre de Jesús se va. Vamos a ministrar al final. El Señor me estaba mostrando algo cuando yo estaba sentado ahí, bien fuerte, y lo quiero ministrar al final. Amén. Bien fuerte. Entonces, está también esta otra lengua, la lengua de Asdod. Dice, vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdotitas. Miren lo que quiere decir aquí asdotitas. Voy a echar a perder. Dice el siguiente, de sus hijos la mitad hablaban lengua de Asdod y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Ok, ¿qué pasó aquí? La palabra de Dios dice que no nos unamos con yugo desigual, ¿verdad? Porque vamos a ir batallando. Uno lleva, yo le platicaba con mi esposa, le decía el otro día, llevar un yugo diferente es como que tú vas cargando un costal de papas, ¿verdad? Y él va cargando un costal de ¿qué puedo decir? De maíz. Tú llevas papas y él lleva maíz. Tal vez eso pesa lo mismo, pero tal vez tú vas cargando un costal de papas y él un costal donde lo que lleva es algodón. Diferentes cosas, diferentes pesos. No es lo mismo que ustedes digan llevar el mismo yugo. Es, hay 2 costales de papas, tú te llevas uno y yo me llevo el otro, y nos vamos caminando y los dos llevamos lo mismo. Ese es un yugo igual, es así. Y eso va primeramente para la pareja, para ustedes chicos, que un día van a tener su pareja, ¿verdad? Va primeramente para ahí, para el matrimonio, ¿verdad? Pero también es unirnos con quien nos asociamos, ¿verdad? Con quien hacemos uno solo, para cualquier cosa en la vida, con quien nos unimos. Tenemos que unirnos con alguien en la línea primero que el Señor manda. Con esto yo no digo, oh, hermano, o sea que no podemos hacer negocios con la gente del mundo. Sí, pero le vamos a pedir al Señor dirección, ¿verdad? A menos de que esta persona con la que nos queremos unir en un negocio realmente le demuestre a usted que no tiene nada y que no quiere saber nada con Dios, y más aparte lo ofende, ahí sí yo no le voy a decir no haga el negocio, no se junte. Yo no le voy a decir eso, pero sí, lo que sí le voy a decir, si fuera yo, lo pensaba, porque vamos a caminar por un largo tiempo y vamos a estar en un pensamiento diferente, no vamos a estar en lo mismo. Y va a ser difícil, aunque lo que queremos hacer es algo de aquí, de la tierra, pero de todas maneras no vamos a ir por el mismo, no vamos para la misma dirección. Ellos van para la dirección aquí horizontal y nosotros vamos para la dirección vertical. Entonces no conviene. Entonces lo que sucedió aquí fue que de generación en generación, de tiempo en tiempo, se fueron casando con estas mujeres y adoptaron la lengua de Asdod,
Y esas mujeres, esas dotitas, lo que quiere decir es que echan a perder. Entonces van a echar a perder, digamos, los de la tribu de, ¿quiénes son los de la tribu de Judá? Son los chicos de alabanza, son los chicos que están aquí en el altar. Es Judá, los que abren brecha primero, los que van primero, los que van rompiendo los aires, los que declaran palabras. El Señor tiene ministros que ha preparado, así como estos chicos, ¿verdad? Y no estoy hablando de aquella lengua licaónica, no, estoy hablando de lo que el Señor ha puesto en ustedes, ¿verdad? Porque por eso ahorita estamos pasando, ustedes de una vez con el escudo ahí, ¿verdad? Pero no estoy hablando de esa lengua, estoy diciendo que el Señor se ha preparado a sus ministros, que son de Judá, para que vengan y ellos reciben de parte de Dios. Y reciben, y entonces cuando están cantando aquí van y dicen a los aires, y lanzan la bendición, y están están bendiciéndonos hasta punto de quebrantar nuestro corazón, quebrantar nuestra vida por la alabanza que hay en la boca de ellos, por lo que Dios pone en ellos, y nos llevan atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y un momento ahí en el lugar santísimo, un momento en el lugar santísimo, hace unos cambios en nuestra vida tremendos. Pero ¿qué pasó ahí? Algunos de estos de la tribu de Judá se casaron con estas mujeres. Entonces sus hijos ya no estaban hablando ese lenguaje, estamos diciendo aquí, hablaban otro lenguaje que decía, voy a echar a perder. Entonces en lugar de estar dando bendición, en lugar de estar, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando en esa transición de generaciones se va echando a perder, pero eso es por asociarse con alguien de este tipo de lengua, que no va con la adoración, que no va con lo que el Señor está diciendo, lo que va todo lo contrario.